Doctor Daniel Sapsa y Amelia Troisi lo saluda en Radio Rivadavia. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto hablar con usted, Amelia. Además, excelente introducción. Ya parecía dicho por un jurista. Sí, claro, sí, bueno, ojalá. Pero en realidad es más como el pensamiento de cualquier ciudadano, que es lo que hay que proteger, es la Constitución Nacional. Debiera ser así, espero que realmente suceda así. Porque efectivamente, fíjese que la marcha y que ahora han surgido declaraciones, por ejemplo, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, una declaración muy enérgica alertando sobre lo que significa precisamente una situación en la cual uno de los poderes pretende desalojar a patadas, echar a los miembros de otro poder. Porque de eso se trata. Usted recordará que la secuencia fue primero Delía, a Delía se le sumó Mena, que es el viceministro de Justicia, y por último nada menos que el presidente de la Nación también adhirió a semejante disparate, porque no se puede decir otra cosa. Eso es al borde de la sedición. Se está incumpliendo el artículo 22 de la Constitución, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y que ninguna reunión de personas puede arrogarse los derechos del pueblo para precisamente peticionar y tomar decisiones como esta, que implicaría como un golpe de Estado, el desalojo nada menos a patadas, sin cumplir lo que la Constitución dice, porque hay un procedimiento para remoción de jueces y específico para la remoción de miembros de la Corte, que es una situación por etapas. Primero es la Cámara de Diputados que acusa, con los 2/3 de los miembros presentes, y luego el Senado va a confirmar, dictando una sentencia condenatoria o absolutoria. Si no se hace así, no se puede hacer, porque ocurre lo que usted muy bien prevenía: se está violando la Constitución y entonces entramos en un tembladeral, ya no hay más seguridad jurídica. ¿Y por qué piensa que el presidente, en vez de, o el viceministro de Justicia, Mena, por qué no directamente no proponen o no se hacen cargo del costo político que significa presentar una moción de juicio político a algún miembro de la Corte o a los miembros de la Corte? Y porque saben que no cuentan con las mayorías necesarias ni con el apoyo de la gran mayoría de los argentinos, que independientemente de que les guste o no esta Corte, lo que quiere es que las cosas se hagan conforme a lo que el sistema republicano exige y no a las patadas. Pero además no nos confundamos, lo que quieren es quedar bien con la vicepresidenta, que como si fuera la titular del Ejecutivo, ¿no es cierto?, que lo que busca es la impunidad. Como sabe que es una Corte que no va a admitir cualquier cosa, y además no olvidemos que se han presentado 80 recursos extraordinarios para interrumpir causas, sabiendo que hay una jurisprudencia, pero no de esta Corte, sino desde los principios de las Cortes Supremas, de que la Corte Suprema solo como instancia extraordinaria interviene cuando hay una decisión definitiva, es decir, ya la decisión de la última instancia de los tribunales inferiores. Entonces, lo que se quiere es inconstitucionalmente parar juicios orales, anular medios de prueba para impedir que se condene situaciones de corrupción. Y como esto no va a ocurrir, como no cuentan con los votos como para que se haga como debe hacerse, que es por el procedimiento constitucional, entonces acuden a las vías de hecho, es decir, al no derecho. Y allí estarán Moyano, Eve Bonafini, estarán los movimientos, los movimientos sociales, con críticas a la Corte que pueden tenerlos, como usted dice, las críticas a la Corte se pueden hacer, pero esto es otra cosa, ¿no? Es decir, a ponerle toda una manifestación como para, ellos mismos han dicho, uno de ellos ha dicho, que se tienen que ir a echarlos a patadas. Además, no porque no me gusta un fallo, si los fallos han sido dictados con razones de derecho que uno puede compartir o no, pero están dentro del marco de la ley. Todo esto, imagínese si cada uno, porque no le gusta una sentencia, entonces organiza vías de hecho para echar a un juez. Hay una reacción del mundo de la justicia, hay una reacción, por ejemplo, distintas asociaciones de abogados o de jueces se han puesto de manifiesto porque saben además que, aunque sea corporativamente,
pero saben además que esto es no un importa, tanto irregular. pero es lógico. Y también la Unión de Empleados de la Justicia ha reaccionado, es decir, los sindicatos de los judiciales, también, bueno, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, el Club Político Argentino, contadores forenses, una cantidad regia, la red de entidades argentinas para la justicia, es decir, hay una cantidad muy grande de entidades que han reaccionado y de manera muy elocuente y muy importante, ¿no? ¿Usted cree que la Corte está viviendo esto como un amedrentamiento? No, yo la veo muy tranquila porque recuerde que ya ocurrió lo mismo cuando se pedía la libertad de Milagro Sala y llenaron de bolsas de basura toda la Plaza Lavalle y insultaron, fue de Bonafine, también de Lía, Ramos Padilla padre, en fin, todo siempre el mismo cóctel de personajes, pero no pasó nada y la Corte ni reaccionó, lo cual me parece una actitud muy inteligente. Doctor Sapsay, hay críticas para hacerle a la Corte, seguramente. Algo de lo que dijo el presidente que es Yo critico muchos fallos y otros los elogio, pero lo que quiero es que se respete a la Corte como institución. Acá es una institución la que está en juego. Sí, es cierto, vamos por parte, digamos. Dejando eso de lado, que ya sabemos que eso es algo que no se puede ni siquiera discutir. Lo que sí es cierto también que el funcionamiento de la Corte, ¿por qué para que todos entendamos los que estamos por fuera de lo que es la actividad judicial diaria, ¿por qué demora tanto la Corte en dar resultados? ¿Por qué algunos casos, porque esta es la primera crítica que apareció, ¿no? ¿Por qué en algunos casos reacciona más rápido y con otros reacciona políticamente más lento? Porque lamentablemente no tiene plazos para dictar sus sentencias y eso le da un poder inmenso, porque decide establecer su orden de preeminencia y lo hace conforme al criterio que ella considera oportuno. Y eso es grave. Yo hace mucho que digo que hay que modificar la ley de organización de la justicia en relación al funcionamiento de la Corte, establecer plazos. No puede ser que un tribunal no tenga plazos para el dictado de sus decisiones. Porque eso también hace que, doctor Sapsay, que aparezcan fallos en momentos claves, ¿no? O que cuando la Corte necesita expresarse o hablar de políticamente, oportunamente y en algún momento clave, emite un fallo que lo tiene guardado hace un montón de tiempo. En el caso de Milagro Sala, ¿qué es lo que motiva esta queja del presidente, del jefe de gabinete? Obviamente, está también todo lo que es la cuestión de fondo de las causas de Cristina Kirchner. Pero en el caso de Milagro Sala, ¿usted cree que ahí hay una demora manifiesta por parte de la Corte en expresarse? No hay ninguna demora porque son distintas causas. Ella ya ha sido condenada por una de ellas e inclusive eso fue confirmado por la Corte porque rechazó el extraordinario, con lo cual pasó por todas las instancias y por cantidad de jueces y fiscales que la condenaron. Así que no es una presa política, es una política presa. Y le digo más, cualquier persona de nuestro país que estuviese condenada por un delito con una sentencia de más de 10 años, creo que son 2 en el caso de ella, tiene que cumplir en prisión, no en su domicilio. O sea que ya ha sido muy beneficiada. Está cumpliendo la sentencia en una residencia de gran lujo, que no se sabe muy bien cuál es el origen de los fondos por los cuales le posibilitó comprarse semejante mansión, cosa que, le vuelvo a repetir, ha sido muy favorecida. Porque si no fuera ese favorecimiento, tendría que cumplirla como cualquier argentino en prisión efectiva. Doctor, cuando se asegura, la última por mi parte, digo, cuando se asegura que hay en la Argentina, ella es una presa política, más allá de esto que usted ha puesto de manifiesto, la diferencia que hay entre una política presa y una presa política. ¿Hay presos políticos en Argentina? Para mí no los hay. Mire, ¿sabe cuál es un preso político? Es aquel que es encarcelado por motivos políticos, fundamentalmente por expresar ideas que le molestan al poder. Lo que pasó, para que se entienda, en Nicaragua con todos los opositores, que los apresaron para que pudiera ganar las elecciones el dictador Ortega, esos son presos políticos. Pero no es el caso de las personas que han sido puestas en prisión en la Argentina, porque han sido conforme a derecho, a partir de procesos, donde se defendieron
y además si se defienden con los mejores abogados penalistas del país. ¿Va a ir a la marcha a favor de la a favor de la defensa institucional de la Corte, doctor Sapsay? Mire, no sé si lo voy a hacer porque la misma Corte dio a entender que prefería que no se hiciese. Ah. Más allá de que aplaudo quienes creen que es positivo, yo no digo que esté mal ir, digo que lo estoy pensando porque la Corte dejó claramente un mensaje que dijo que no reaccionar del mismo modo. ¿Por la paz social? Por la paz social y para no entrar en una confrontación, que es obvio que la Corte tiene que ser respetada. Ya se siente muy apoyada por muchos grupos de abogados e instituciones, como dijimos antes, así que no digo que la gente no vaya, puede ser muy bueno un abrazo al Palacio de Justicia, que sería un nuevo banderazo, los banderazos han dado efecto, pero acá es como una reacción a una marcha anterior, ¿no es cierto? Y no sé si es lo más conveniente. Es un poco, está buena esa reflexión. En realidad, no hay nada para, no es que hay algo, no es que la Corte necesite ser defendida. La Corte está defendida en la Constitución Nacional. Lo que hay que hacer es entenderlo. Exactamente. Además, acá no es defender nombres, sino defender, volvemos a lo mismo, instituciones, principios, comportamientos y formas de actuación. Doctor Daniel Sapsay, muchísimas gracias como siempre para poder pensar juntos,